¿Cómo están, amigos de Punto de Quiebre y de Ahora Digital? Estamos en vivo, está con nosotros Carlos Valdivieso, él es vocero de la Gobernación del departamento. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto, Dante. Muy buenos días. Placer estar acá y un saludo a la gente. Bueno, hay una grave crisis financiera, ¿no? En el departamento. Es una grave crisis en todo el país. Hay un caos generalizado, incluso sobre el tema de combustibles, carne, el incremento de precios. Y la gobernación ayer, el gobernador en todo caso alertaba de que la gobernación puede cerrar entre mayo y junio. Mira, Dante, la situación realmente es dramática, ¿no? El gobernador el día de ayer hacía una exposición, una explicación de toda esta información que indudablemente nos hace pisar tierra a todos los tarijeños, a los bolivianos en su conjunto, porque, a ver, la crisis, Dante, no solamente se la ve reflejada en los ingresos que tiene la gobernación, que aquí tenemos un comparativo que te lo voy a ir detallando enseguida, pero sino que también hay una crisis nacional galopante y que nosotros la venimos anticipando ya desde el 2021. El Chaco, mira, el día de ayer ha anunciado ya el quiebre técnico de la Gobernación Regional del Chaco. Esto por una acción de cumplimiento que ha planteado el municipio por unas leyes que erogan gastos y que son necesarias para su funcionamiento. Hoy la Gobernación del Chaco está en quiebra. Nosotros lo que hemos anunciado ayer es de que probablemente si no se toman los ajustes necesarios, este va a ser el resultado que tenga Tarija también. A nosotros nos preocupa porque, mira, de todos los ingresos que se han recibido en estos años, desde el 2015 al 2025, nos ha tocado administrar, mira, en uno de los momentos más importantes, Lino Condori, 38% de todos los ingresos desde el 2005 a la fecha, ha manejado más de 8.000 millones de bolivianos. La gestión de don Adrián Oliva, 27%, ha manejado más de 6.000 millones de bolivianos. Don Mario Cosío, que tuvo también un tiempo dentro de la gobernación, manejó 4.000 millones. A nosotros nos ha tocado hasta el día de hoy, Dante, administrar 2.131 millones de bolivianos. Entonces está claro que hay una descendencia de los recursos importante y vuelvo a decirlo, nosotros lo hemos anticipado ya desde el 2021, desde esa fecha nosotros venimos tratando de llegar a puntos de encuentro con la Asamblea Legislativa, que es la que tiene, si bien no es la que ejecuta, pero sí es la que te regula, es la que te norma. Y nosotros hemos mandado un paquete de más de 90 leyes en las que había que tomar decisiones, había que entrar en una discusión seria, pero lastimosamente una gran mayoría de quienes componen la Asamblea hace más de 3 años han entrado en actitudes estrictamente políticas y no se podía discutir estos temas. Hoy la realidad no va a venir en una semana, no es que viene en unos meses, la tenemos hoy, Dante, y hoy es un momento crítico. Nosotros vamos a plantear desde la gobernación una ley de emergencia departamental en cuanto a lo financiero, porque sencillamente tenemos 2 caminos. O cerramos esto en mayo, le ponemos llave, o entramos en una discusión seria con la Asamblea Legislativa para empezar a mirar con mucho más atención y mucha más responsabilidad la crisis económica. Mira, ayer mientras hacía el cierre de la gobernación técnica del Chaco, el señor Ábrego, él te anunciaba que se acabó el Prosol en el Chaco, que se acabó la canasta alimentaria en el Chaco, que se acabó la canasta para las personas con discapacidad. O sea, es alarmante. Y lo que nosotros no queremos que pase es justamente esto. Para eso necesitamos entrar en una discusión inmediata con el ente legislativo para poder entrar. El gobernador pide una ley de emergencia financiera, ¿no? Así es. ¿En qué consiste esta ley? Mira, esta ley de emergencia financiera nos tiene que permitir de alguna manera resolver estos temas. ¿Qué es lo que ha pasado hace 3, 4 años, Dante? Nosotros hemos mandado todo un compendio normativo a la Asamblea Legislativa, 90 leyes aproximadamente que nos obligan a tener este tipo de gastos. Lo que necesitamos es esa discusión y esta ley de emergencia financiera nos debería permitir, por un lado, sopesar este tipo de gastos de manera responsable, discutida con la Asamblea, pero por otro lado garantizar estos programas de cierta manera. Mira, de la lista de obligaciones que tenemos, Dante, que es amplia, que tiene que ver no solamente con el Prosol, no solamente con las canastas, sino con un montón de obligaciones más, que son estas, suman estos montos. O sea, estas son obligaciones que no podemos esquivarlas.
Y esto es lo que necesitamos discutir. Pero además de esto, para mantener estas obligaciones, Dante, nosotros necesitamos reducir cosas. Si queremos garantizar la canasta, ¿qué hacemos con el Prosol? Si tenemos que garantizar el Prosol, ¿qué hacemos con los ítems de salud? Tenemos proyectos que son altamente sensibles para la gente. Tenemos el centro integral para niños con autismo. Ese es uno de los problemas más que aquejan a la gente. O sea, el autismo en el país, en Tarija, ha ido creciendo porcentualmente de formas tales que nos han generado mucha preocupación. Necesitamos invertir en ellos. O sea, ¿qué vamos a hacer con el San Juan de Dios? ¿Qué vamos a hacer con el materno? Lo que necesitamos ahorita, mira, para estas obligaciones tenemos un monto de 215 millones. Como gobernación tenemos 80. O sea, ahorita no tenemos ni un tercio para cumplir con todas estas obligaciones. Es dramática la situación de la gobernación. Ahora, esta ley de emergencia, ustedes ya la han planteado, se puede conocer qué dice la misma, Mira, o ya han trabajado con algunos asambleístas. En este momento está terminándose el proceso de construcción con todo el equipo técnico de la gobernación. Va a ser presentada a la Asamblea Legislativa en el menor tiempo posible. Yo he escuchado con mucho positivismo al presidente hace unos minutos de la Asamblea Legislativa que nos decía: si llega, pues la vamos a recibir y le vamos a dar curso, porque la crisis es visible, Dante. Mira lo que pasa en el país. YPFB descarta la subvención y tenemos infinitas colas en el país. Santa Cruz está bloqueada, bloqueos espontáneos en los surtidores. El Poder Judicial, Dante, ha anunciado que también entra en una crisis económica. O sea, la situación del país en su conjunto es sumamente complicada. Y lastimosamente hay algunos actores como gente del Consejo, hay algunos asambleístas que no entienden pues de estas cosas, ¿no? Que ellos simplemente salen al ataque, furibundos, a ver a quién muerden primero. Bueno, yo escuché a un asambleísta que dice que bueno, la gobernación no tiene obras, entonces debería tener recursos, ¿no? Claro, eso pasa cuando desconocen el funcionamiento, ¿no? Cuando no entienden que hay este tipo de programas, cuando no entienden que hay este tipo de inversiones, cuando no entienden cómo funciona la economía departamental. Hay un decrecimiento de los recursos terrible, Dante. Para este mes teníamos nosotros una proyección, nos están llegando casi 20 millones menos de lo que se tenía proyectado. Pero eso algunos asambleístas no entienden, pues, porque sencillamente sus roles otros, sus roles más políticos, ¿no? ¿Esta ley de emergencia incluye retomar esa iniciativa de anular 90 leyes? Mira, más que anular, necesitamos discutirlas. O sea, necesitamos replantearlas. La crisis nos obliga a entender de que no es la misma realidad económica de hace 5 años atrás. Y eso nosotros lo venimos pidiendo a gritos desde el primer día. Lamentablemente ha tenido que llegar a este punto, cerrar gobernaciones en la región autónoma del Chaco, YPFB anunciando que ya no puede comprar combustible, la gente parada en las calles, el Poder Judicial en crisis. Hemos tenido que llegar a este punto para que la gente entienda lo que de verdad le sucede al departamento. El Chaco, Dante, es la región que más recursos ha recibido del país. Hoy está en quiebra. Hoy está en quiebra. Entonces, la crisis debería obligar a todas estas autoridades que hoy salen a insultar, a poner calificativos, a entorpecer trabajos, a ponerse en esta discusión seria. Yo saludo las palabras del presidente de la Asamblea, que hoy ha mostrado una hidalguía para encarar decisiones que tienen que ver con la deuda, que tienen que ver con la crisis, que tienen que ver con los programas. Ojalá sea el ánimo de todos los asambleístas, Dante, porque lo que hemos tenido de los asambleístas, por lo menos no diré de todos, pero de la gran mayoría de ellos, simplemente posiciones políticas, ataques e irresponsabilidades, porque si hubiéramos discutido este tema, Dante, en su momento, cuando nosotros le planteamos a la Asamblea Legislativa Departamental la necesidad de discutir esto, porque se venía una crisis galopante que hoy ya está en nuestra puerta, seguramente el escenario hubiera sido otro. Pero el escenario ahorita es complicado. Necesitamos no solamente que se discuta esto de la ley de emergencia departamental, que nos tiene que llevar a esta discusión de fondo. La discusión de fondo tiene que ver con estas leyes, tiene que ver, y en inmediato, tiene que ver con un pacto fiscal, Dante. O sea, no podemos seguir las regiones manejando la autonomía de la misma manera. Tenemos un catálogo competencial que no viene acompañado de recursos, como tenemos también competencias que deberían ser del gobierno nacional, pero los pagamos los tarijeños. El Prosol es un tema a discutirse. El Prosol viene con ley nacional y necesitamos discutir cuál es el camino que va a tomar el Prosol, por ejemplo. La canasta es una última consulta. ¿Con la ley se va a buscar modificar la ley del Prosol, la ley de la canasta alimentaria?
Mira, con la ley de emergencia departamental no solamente vamos a buscar discutir y modificar todas estas 90 leyes que tenemos, sino que también proponer una salida económica responsable, institucional, y que no solamente le afecta a la gobernación. Tenemos afectación a los municipios, también les transferimos recursos a los municipios, afecta al tema de salud, afecta al tema caminero, afecta al tema productivo. Entonces, es todo un conjunto de elementos que hacen de la discusión central, y para eso necesitamos que esta ley departamental de emergencia financiera sea discutida con las condiciones que requiere este momento el departamento y el país ante la crisis que tenemos. Muchas gracias. No, gracias Dante, y un saludo para toda la gente. Cerramos la entrevista, esto fue Punto de Quiebre. Gracias. Gracias, Carlos.